Chicos, buenas tardes. ¿Quién está por ahí? Juan. Ok. Buenas tardes. Vamos a ver si se conecta alguien más. Sí. Juan, ¿entraste a la sesión anterior? A la clase de geotérmica. Eso fue hoy, ¿verdad? Sí, perdón. Ajá, sí, va a ser en la hora anterior. No, Okay. Es que apenas acabo de salir del trabajo y pues... Ok, perfecto. Juan, sí estás al corriente con todo, ¿verdad? La verdad no con todo, maestra. Mándame No, mensaje al final. Sí, está bien. Mándame mensaje al final. Bueno, por ahí no sé si ya, bueno, pero sí has estado entrando a plataforma, ¿verdad? Has visto que hay actividades y demás. Sí, he visto varias cosas, nomás que ya con esto la verdad casi no le entiendo mucho a esto de las clases, pero sí me uno a las clases. Trato de unirme cuando salgo del trabajo. Ah, ok. Perfecto. Sí. Entonces, por favor, comunícate conmigo terminando la clase y ya platicamos. ¿Te parece? Sí, está bien. Muchas gracias, maestro. Sí, no, ¿de qué? A ver, que ya se unió alguien más. Nada más necesito asistencia, por favor, chicos, en el chat para poder tomarles en cuenta la asistencia del día de hoy. Bueno, como ustedes vieron ya en sus pantallas, el día de hoy, pues aparte de que fue nuestra última clase de geofísica, pues también va a ser la última clase de química. Una disculpa, chicos, porque algo pasó, no sé qué pasaría, que por lo regular en las tareas o en las actividades donde les dejaba videos, no estaban los videos por alguna razón, algo faltaba, no lo sé, no me pregunten. Estaba, yo creo que tenía por ahí alguna trampa esa plataforma o ese portal de la materia que algo pasaba. Una disculpa, pero bueno, al final de cuentas creo que nos fue muy bien. Vamos ahorita a irnos de lleno a la química del carbono y la química de la industria petrolera, que son los temas medulares, fundamentales para su formación. Ustedes están ahorita encaminados en una ingeniería petrolera y de energías alternas. Entonces, obviamente, el objeto de estudios o parte del objeto de estudios para ustedes es la cuestión del petróleo. Obviamente, pues, como cuando uno empieza a cortejar a la persona que nos gusta, pues uno empieza a conocerlo, pues, desde sus orígenes, ¿no? Cómo se originó, de qué está compuesto, o bueno, en el caso de la persona que nos gusta, pues no es de qué está compuesto, ¿no? Sino que cómo es, cómo se relaciona con los demás, qué hace, etcétera, etcétera, a qué se dedica, en fin, varias cosas. En el caso de nuestro objeto de estudio, que es el petróleo, también vamos a ver como si fuera, digamos, como si nos fuéramos a enamorar. Vamos a verlo desde los comienzos, desde su origen, qué es, cómo se forma, para qué sirve, cuáles son sus procesos, en qué productos finales se convierte, etcétera. Entonces, obviamente sabemos que en el país se está dando apenas una apertura en el ámbito petrolero y ustedes lo saben. Apenas, a lo mejor, no sé, llámele algún acierto. En su momento, pues las personas dijeron que era un error garrafal, como en su momento, por ahí de los 1980 y algo, que se vendió Teléfonos de México. La gente pensaba que iba a ser un error garrafal y que nos traería consecuencias negativas enormes. El hecho de privatizar, en este caso, recursos como la explotación, la exploración de en este caso, hidrocarburos en el país. Ya vimos que pues no ha pasado gran cosa y lo que sí les puedo asegurar es que si se dieron cuenta en semanas anteriores, parte de los precios tan bajos que hubo en cuanto a las gasolinas
se debió precisamente a esta cuestión de mercado, en donde a partir de la reforma energética estos precios de las gasolinas constantemente tienen fluctuaciones. ¿Por qué? Porque están sometidas a un control de mercados internacionales, los precios obviamente, y esto fue lo que facilitó que en semanas anteriores, en meses anteriores, hayamos visto precios tan bajos en algunas estaciones, y eso también es una cuestión que no sé si ustedes se dieron cuenta, que inclusive hasta en estaciones que correspondían o que estaban dentro de una misma ciudad, los precios cambiaban. Y esto se debe principalmente a la cuestión de los costos en cuanto a transportación. Entonces, en aquellos lugares en donde no es tan fácil transportar un combustible, donde no hay probablemente alguna por ahí estación de abastecimiento cercana, obviamente los precios fueron más altos. En el caso donde hay alguna estación cercana de abastecimiento por parte de Pemex, pues los precios bajaron. Como les digo, inclusive hasta en una misma ciudad se manejaban distintos precios de acuerdo a la gasolinera en que uno fuera. Bueno, vamos entonces de lleno a lo que es, en este caso, la industria petrolera, la química del carbono. Nosotros sabemos desde secundaria que en química hay dos tipos o hay dos grupos que se separan en cuanto al estudio de la química. Está la química orgánica y la química inorgánica. En este caso, la química orgánica, que es la que nos compete ahorita por lo que vamos a ver, nos dice que es la química del carbono. ¿Por qué? Nos dice que por compuestos orgánicos entendemos los compuestos del carbono. Nos marca aquí, excepto los óxidos, CO y CO2, óxido de carbono y dióxido de carbono, y los carbonatos que se estudian como compuestos inorgánicos desde siempre. Nos dice también que de acuerdo a la química orgánica, esa es una química en donde se encuentra la mayor parte de los compuestos, en donde se encuentran los compuestos de los seres vivos, y también, pues obviamente de acuerdo a lo que nos está nosotros importando o nos está interesando, de acuerdo a nuestro objeto de estudio, es también la que se encarga de estudiar los compuestos derivados del petróleo, del carbón y de todos aquellos que se preparan sintéticamente en un laboratorio. Ahora bien, nos dice también que el número de compuestos orgánicos en comparación a los inorgánicos son mucho mayores en cuanto a cantidades, porque tenemos que el elemento del carbono es bastante fácil de poderlo combinar. Entonces, la configuración electrónica, que ya es lo que ya habíamos visto anteriormente, es lo que hace que la facilidad de este elemento que pueda, digamos, poder combinarse con otros más. Ahora bien, como todo elemento, como todo compuesto, ¿verdad? En el caso de los compuestos que llevan en su estructura el carbono, sabemos que hay diferentes reglas, las cuales a lo mejor ahorita muy probablemente no podemos ahondar en ellas, pero que sí es importante mencionar que existe también maneras de nombrarlas de acuerdo pues al número de átomos de carbono en las cadenas y todos aquellos elementos que la incorporan. Lo vamos a ver de hecho muy someramente más adelante en cuanto a los grupos funcionales. Ahora bien, en cuanto a los hidrocarburos se definen en dos partes, alifáticos y aromáticos. Los alifáticos son ampliamente utilizados como disolventes. Pueden disolver sustancias aceitosas, grasas, resinas o incluso caucho y otras sustancias. Nos dice aquí que es muy útil en la industria de obtención de sustancias como pinturas, pegamentos y bastantes otros usos más. Entonces, nos dice también que es de gran utilidad en la síntesis en química orgánica, donde son a menudo utilizados como materias primas. Ahora bien, nos dice también que dentro de estos hidrocarburos alifáticos de cadena abierta, aquí los tenemos nosotros, cadenas abiertas, como las que tenemos aquí, cadenas cerradas, pues son aquellos que denominamos alcanos, alquenos y alquinos, que como les digo, esto básicamente lo vimos por ahí a lo mejor en química en secundaria o en prepa, y ahorita pues nada más vamos a mencionarlos para darnos una idea cómo es que el origen
de nuestro objeto de estudio. Vamos a ir más adelante. Tenemos también los hidrocarburos aromáticos, que principalmente el benceno. Nos dice que son aquellos hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo del benceno, que es lo que estamos viendo en pantalla, en el cual hay 6 grupos de carbono, hidrógeno, unidos a cada uno de los vértices de este hexágono. Entonces, entre los hidrocarburos aromáticos, pues se encuentra el benceno, el tolueno, el antraceno y el naftaleno. Ahora bien, les hablaba hace un momento de los grupos funcionales. Aquí tenemos 2 conceptos. En esta parte de arriba tenemos uno, acá tenemos otro. A mí realmente me gusta más esta definición. Nos dice que un grupo funcional es un átomo o un arreglo de átomos, un compuesto, que siempre reaccionan de una forma determinada. Además nos dice que es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le confiere propiedades características. ¿Cuáles son estos principales grupos funcionales? Los tenemos en pantalla. Tenemos los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, aminas y amidas, y éteres y ésteres. Estas aminas y amidas y éteres y ésteres, no crean que porque se escuchan parecidos son iguales. Vamos a ver las propiedades de cada uno de estos grupos funcionales, así como les digo, de una manera bastante general, pero de modo que podamos alcanzar a definir las diferencias entre cada uno de ellos. Aquí tenemos el tipo de compuesto, su grupo funcional, su fórmula y la sustituyente. Es decir, ahorita vamos a ver en un momento más cómo es la fórmula, está constituido para cada uno de estos tipos de compuestos o de grupos funcionales. Aquí solamente lo que quiero que quede claro es la forma del sustituyente. ¿Cómo es que está conformada en cada uno de estos grupos funcionales su fórmula? ¿Sí? En donde la C corresponde, pues saben, al carbono, la O al oxígeno, la H al hidrógeno y la R está compuesta, ahorita lo vamos a ver por lo regular por algún elemento, ya sea aromático o en este caso alifático. Aquí está. La R es para los compuestos alifáticos y la R para los compuestos aromáticos. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos ya entrando a los grupos funcionales, los alcoholes. Sabemos y tenemos la noción que por lo regular los alcoholes dentro de su denominación son todos aquellos que tienen una terminación ol, metanol, en este caso pues bueno, parecido al alcohol, etcétera. Y pues bueno, tienen 3 tipos de clasificaciones en cuanto a los primarios, secundarios y terciarios. Entonces, aquí en estas cadenas que nosotros vemos aquí, en estos formas de representar pues la fórmula, vemos que están compuestos por en este caso, por un radical hidroxilo nos dice, y aparte pues tienen aquí representado una R que se refiere a los compuestos alifáticos. Ahora bien, tenemos algunas de sus propiedades en cuanto a punto de ebullición, punto de fusión y la densidad y solubilidad en agua. Aquí de manera muy general se los puse para que ustedes lo puedan repasar más adelante. Tenemos también el grupo de los aldehídos, que son compuestos orgánicos que resultan de la oxidación suave y la deshidratación de los alcoholes primarios. Es decir, los aldehídos, como bien lo acabamos de leer, digamos que tienen como antecedente un alcohol primario. ¿Cuáles son los alcoholes primarios? El alcohol primario, digamos que es el que tiene el compuesto, pues obviamente el más simple, el más sencillo, en donde el átomo de hidrógeno es sustituido por un grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo, lo vemos aquí en pantalla, es un compuesto que está determinado por un oxígeno e hidrógeno. Y pertenece a un carbono unido a 2 átomos de hidrógeno, como lo pueden ustedes ver. Ok, ahora bien, regresando a los aldehídos, aquí lo podemos ver. Y las reacciones químicas de los aldehídos pues está en función de su grupo carbonilo. De hecho, aquí podemos ver también cuáles son las propiedades más destacables, el punto de ebullición,
nos dice que los aldehídos son menos solubles que los alcoholes, pero son más solubles que los alquenos. Los alquenos, pues, hablábamos que son los compuestos alifáticos. Y pues la densidad pues incrementa de acuerdo al aumento del número de carbonos. Eso es muy importante, chicos. Entre mayor número de carbonos tenga, en este caso, el compuesto, más denso va a tender a ser. Tenemos lo que son las cetonas también, que es parte de los principales grupos funcionales. Y bueno, se califican en alifáticas, en aromáticas y en mixtas. Y aquí lo tenemos, en lo que estábamos hablando anteriormente. Y bueno, y estas cetonas pues resultan de la oxidación de los alcoholes secundarios y debido al grupo carbonilo son menos reactivas que los aldehídos. Sin embargo, sus propiedades químicas son similares a estos. Tenemos los ácidos carboxílicos, que constituyen una de las clases de compuestos que se encuentra con más frecuencia en la naturaleza, particularmente en los seres vivos. Igual tenemos sus propiedades, puntos de ebullición, solubilidad. Me estoy yendo un poquito rápido, chicos, porque definitivamente el último tema es un punto bastante importante y medular. Ustedes ya lo empezaron a ver con respecto a su proyecto final en cuanto al funcionamiento o en cuanto al proceso de refinación del petróleo, pero vamos a ver algunas otras situaciones bien interesantes con respecto a la industria petrolera en nuestro país. Vamos a irnos un poquito más rápido. Tenemos aquí las aminas junto con sus propiedades. Tenemos las amidas, igual con sus propiedades. Recordemos que aunque parezcan o suenen parecido, no es lo mismo. Lo mismo pasa con los éteres y con los ésteres, que son compuestos orgánicos producidos por la reacción entre un alcohol y un ácido carboxílico. Y en el caso de los éteres, son de grupos alquilo o arilo, ¿sí? Entonces, sí, parecidos en nombre, pero diferentes en composición. Ahora bien, a este tema es el que quiero yo llegar, y como les digo, es una parte medular para ustedes que están enfocados a la industria petrolera y sobre todo en la industria en nuestro país. Entonces, ya una vez que sabemos de dónde se desprende o qué parte de la química, en este caso la química orgánica, que es la que se dedica al estudio también de lo que es el petróleo y sus compuestos, ahora sí podemos entrar de lleno a lo que es en sí el petróleo. ¿Qué es el petróleo? Nos dice que es un producto, es un compuesto químico complejo en el que coexisten partes sólidas, líquidas y gaseosas. Es decir, cuando hay un trabajo, en este caso de explotación, de exploración o digamos de extracción del producto a partir del subsuelo, ya sea el subsuelo marino o terrestre, pues no lo sacamos, digamos, ya listo para echarlo a nuestro tanque de gasolina o ya listo para ocuparse en algún proceso determinado, no. Se saca precisamente, como dice aquí, de una manera impura, en donde nos dice, bien nos dice aquí que tiene partes sólidas, líquidas y gaseosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A través de este proceso de refinación, cada proceso que nosotros hacemos al petróleo le agrega valor. Pero aquí principalmente el proceso de la refinación es el proceso más importante. ¿Por qué? Porque es el que nos va a definir pasar de un producto sucio a un producto útil, el cual lo podemos nosotros convertir o llevarlo a diversos procesos como materia prima para poder hacer ya sea más materia prima o hacerlo ya un producto final. Sabemos y principalmente nuestra economía está sometida de manera, pues no total, pero sí digamos que muy importante la industria del petróleo. Anteriormente, cuando Pemex era, pues por ahí decían muchos, ¿no? Pemex llegó a ser en algún momento el que sostenía el país, o sea, el que más ingresos le representaba al país, etcétera. Por ahí había inclusive un presidente, no recuerdo exactamente qué presidente de México, fue por ahí de los 1970s o algo, en donde fue el auge en cuanto a la industria petrolera en el país. Fue por ahí cuando empezaron pues las cuestiones de sindicalismo, etcétera, cuestiones ya más, digamos,
laborales para aquellos que se dedicaban a esta industria. Este presidente dice que en ese entonces tenían ellos que estar preparados para administrar la abundancia del recurso. Imagínense, decía, preparados para administrar la abundancia en 1970, 1960, por ahí en ese periodo de tiempo. O sea, yo creo que realmente preparados no estaban porque en la actualidad vemos que la industria ha sido sometida a procesos, sobre todo, cuestiones administrativas que realmente, pues, ha dejado de ser aquel negocio lucrativo. Vamos a ver en cierta forma por qué. Ahora bien, dice aquí que forman parte de compuestos denominados hidrocarburos, formados por átomos de carbono e hidrógeno y por pequeñas porciones de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales. Dice, se presenta de forma natural en depósitos de roca sedimentaria y solo en lugares en los que hubo mar, ¿sí? Por eso muy importante los estudios y todo aquel tipo, como lo que acabamos de ver en la materia anterior en cuanto a la geofísica y todos aquellos estudios que se hacen en el subsuelo para poder nosotros localizar este tipo de yacimientos. Ahora, nos dice que su color es variable entre el ámbar y el negro y el significado etimológico de la palabra petróleo, pues es aceite de piedra, ¿sí? Petro, piedra, óleo, aceite. Entonces, por eso parece tener la textura de un aceite y encontrarse en yacimientos de roca sedimentaria. Nos dice que el petróleo crudo está compuesto por moléculas de hidrocarburo más pequeña y simple, hasta las moléculas más grandes y complejas que contienen entre 50 o más átomos de carbono. Imagínense todos aquellos procesos para poder, en cierta forma, purificar este compuesto y poder hacer las transformaciones debidas. Ahorita los vamos a ver. Ahora bien, nos dice también que cuando más pesado o denso es el crudo, el petróleo crudo, más alta es su proporción de carbono-hidrógeno. Debido a los procesos químicos de la refinación, cuanto mayor es la proporción de carbono-hidrógeno del crudo, más intenso y costoso es el proceso de refinación. Ahorita, como les digo, vamos a definir esta situación y cómo es que se encuentra el petróleo en nuestro país, ¿sí? Ahorita vamos a ver ese tipo de cuestiones. Vemos aquí algunas fórmulas, algunas gráficas representativas. Y bueno, el origen, ¿de dónde viene? Ya vimos que viene de lugares, en este caso, donde se supone hubo mar. Y bueno, que como su nombre lo dice, pues viene o es aceite de piedra. Principalmente en aquellos subsuelo rocoso nos habla. Dice que para los factores para su transformación, pues es la ausencia de aire, restos de plantas y animales, sobre todo nos dice plancton marino, volviendo con la cuestión del mar, gran presión de las capas de tierra, altas temperaturas y acción de bacterias. O sea, es un proceso que no dura 10 años, que no dura 5, que no dura 100, que no duró toda una eternidad. Probablemente desde los inicios, como lo vimos en la materia anterior, desde los orígenes de nuestro planeta, en donde estuvo sometido a diferentes situaciones, a diferentes procesos químicos y físicos, que lo hizo ser a la manera en que ahorita es actualmente la Tierra, también sufrió una transformación interior y también, obviamente, empezó a surgir diferentes tipos, en este caso, de compuestos. Uno de ellos, pues, es en este caso, el petróleo. Ahora, nos dice que el hecho de que su origen sea muy diverso, dependiendo de la combinación de factores que acá anteriormente vimos que también la presencia, dice, es también muy variada. Dice que puede ser líquido dentro de rocas porosas y entre los huecos de las piedras, volátil, o sea, es un líquido que se vuelve gas al contacto con el aire, semisólido con textura de cera, o sea, definitivamente cada trabajo de exploración y cada trabajo de extracción, chicos, es diferente, dependiendo la forma que se localice el recurso. Totalmente diferente. No va a haber, probablemente, va a ser, digamos, va a variar, vaya, en algún proceso, en alguna situación, cada uno de estos tipos de extracción debido a la manera en que se encuentra. Por lo tanto, antes de hacer una extracción, tiene que haber un estudio detrás para poder saber primero cuál es el mejor método de extracción,
de modo que no se desperdicie nada. Si está en estado líquido y está, digamos, entre los huecos de la piedra, tiene que haber un proceso que realmente extraiga todo esto que está en los huecos de la tierra. Si está si es un líquido que se vuelve gas, tiene que estar de modo, la extracción tiene que ser de manera que no se desperdicie y que mucho menos se nos haga volátil, ¿sí? Si está con textura de cera, tiene que ser un proceso todavía que se, digamos, como extracción de un sólido más que de un líquido, etcétera. Entonces, es bien importante conocer todos estos tipos de maneras en las que se puede encontrar en la naturaleza el petróleo. Ahora bien, una cosa bien importante, hablando todavía de la extracción y el reformado catalítico del petróleo. Las características y configuración y operación de cada refinería son únicas, chicos. Son únicas. No hay refinería completamente igual una a otra. ¿Por qué? Porque ya vimos que no hay petróleo igual uno de otro. O sea, son diferentes. Uno se encuentra en estados más puros que otro. Y de acuerdo a esto, pues tiene que haber una refinería que se encargue, digamos, de aquellos hallazgos o de aquellos productos que son más puros, otros que se encarguen de refinar aquellos productos que están un poquito más contaminados, etcétera. Entonces, es bien importante conocer los procesos de refinación. Probablemente ustedes hayan encontrado, de acuerdo a su trabajo final, les pedí específicamente de los procesos de refinación en México, porque en base a lo que estamos hablando de que cada proceso en las refinerías es diferente, obviamente es diferente la operación de una refinería en México o los procesos que se presentan en una refinería en México que en Estados Unidos, y esto de acuerdo a la calidad del petróleo que maneja cada uno de los países. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, nos dice, el tipo de crudo preferido para la refinación, es parte de las características que determinan la ubicación de la refinería, su diseño, el tipo de crudo preferido para la refinación, los requisitos de mercado para los productos refinados y las especificaciones de calidad, por ejemplo, el contenido de azufre. El azufre, chicos, es un compuesto que, como lo vimos ahorita anteriormente, afecta la calidad del petróleo. Sin embargo, es un compuesto que también de origen viene en algunas mezclas. Entonces, este elemento, este azufre, le quita, digamos, calidad a la mezcla. Y depende mucho, como les vuelvo a comentar, en este caso de la fuente, del hallazgo, de dónde lo estemos extrayendo, ¿sí? Vamos a ver que inclusive el petróleo que se encuentra en Estados Unidos es mucho más fino o más ligero que el de México. Como les digo, ahorita lo vamos a ver. Vamos a estar viendo estas características. Dice, en este contexto, el término configuración denota el conjunto específico de unidades de procesos de refinación de una refinería determinada, el tamaño, capacidad de producción de las distintas unidades, sus características técnicas y los patrones de flujo que conectan estas unidades. Les voy a platicar rápidamente. Me tocó estar en una reconfiguración hace algunos años, por ahí de los 2005, 2006, en la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, que fue creo que la primera refinería en el país. Esta refinería, la reconfiguración constó prácticamente de hacer otra refinería dentro de las instalaciones de la ya existente. Debido a la cuestión poblacional, esta refinería quedó prácticamente a la orilla del río Coatzacoalcos, pero quedó en una zona donde alrededor está lleno de viviendas, cosa que pues cuando hay alguna situación de emergencia pues pone en peligro pues a medio Minatitlán. Entonces, les digo, aquí la cuestión fue que eran instalaciones que ya tenían casi 100 años de antigüedad. Se hicieron otras nuevas en donde participaron compañías muy renombradas a nivel internacional como Samsung, como Odebrecht, aquella compañía que inclusive creo que se encargó también de una planta en Coatzacoalcos, también ligada a Pemex, y que pues en años anteriores estuvo involucrada en problemas de sobornos en los países donde laboraba. ICA Fluor, que es una compañía parte con capital parte mexicano y parte americano,
pero por lo regular es un consorcio de ingenieros civiles mexicanos, muy importante, y bueno, me tocó trabajar ahí y realmente lo que se hizo fue un trabajo muy completo en donde se armó una nueva refinería para dar soporte a la que ya estaba anteriormente con lo mejor de la tecnología y que pues desgraciadamente de acuerdo a las políticas del país pues está prácticamente en desuso. Ahora bien, nos habla también en este primer tema del reformado catalítico. El reformado catalítico o reformado es el proceso de mejoramiento más usado, en particular en las refinerías de los Estados Unidos. Las unidades de reformado procesan diversos flujos de nafta, principalmente, pero no de manera exclusiva, pues nafta de destilación directa a partir de la destilación del crudo. Los reformadores catalíticos realizan una serie de reacciones catalíticas en estos flujos de nafta que aumentan significativamente el nivel de octano de los mismos. Ahora bien, este rendimiento del reformador o del reformado es una mezcla de componentes de gasolina que le añade valor al producto de manera que nos da como resultado pues un producto de alto octanaje. Ahora bien, nos dice que las reacciones químicas principales en este reformado generan pues compuestos aromáticos, es decir, hidrocarburos con moléculas en forma de anillo. Dice los aromáticos en el punto de ebullición de la gasolina tienen un nivel de octano muy alto y características que favorecen la producción de gasolina. Entonces es un proceso de refinación fundamental y es la fuente principal de refinación para elevar el índice de octano de gasolina y para regular el octano del yacimiento de gasolina. Paso o digamos, proceso le añade valor al producto, digamos, final en cuanto al rendimiento, es decir, al octanaje. Ok, vamos a la siguiente. Ya prácticamente estamos sobre los últimos 10 minutos. Vamos a lo siguiente. Bueno, este proceso que ustedes ven aquí en pantalla, este proceso lo arrojó la Secretaría de Energía del país en México, CENER, por ahí ustedes lo pueden encontrar. Es el que se utiliza regularmente para la refinación de petróleo en nuestro país. Y los procesos que se utilizan también vienen denominados por la página de la Secretaría de Energía, y son algunos de estos procesos que los estamos viendo en pantalla. Ahora, el proceso de refinación del petróleo, aquí es el punto donde yo quiero llegar. Nos dice que aquí uno de los sistemas más utilizados es la gravedad específica o grado API. Nos comenta aquí que, por ejemplo, dentro de los crudos de un área específica, un crudo de 40 API o de gravedad igual a 0.825 tiene por lo general un valor mayor que el crudo de 20 API. Es decir, a mayor, digamos, valor de API o de gravedad específica es, digamos, su ligereza. Es decir, un petróleo crudo con un alto nivel de API me va a servir para poder producir aquellos, digamos, productos los más comunes que nosotros pudiéramos encontrar, que es sobre todo las gasolinas, ¿sí? Cuando yo encuentro un petróleo crudo con un bajo valor en cuanto a grado API, entonces me dice que tiene fracciones pesadas o que me pueden servir para, en este caso, compuestos más pesados. Estos compuestos pesados me sirven no tanto como producto final, sino como materia prima para otros procesos. En cambio, lo que yo les decía, en cuanto mayor valor tenga de API o grado de API, entonces va a contener fracciones más ligeras y por lo tanto me va a ayudar a producir productos más ligeros, y por lo tanto estos productos ligeros son los más utilizados para las gasolinas y demás, lo que nosotros utilizamos normalmente. Ahora bien, ¿qué pasa aquí en México, muchachos? Aquí en México nos dice que el 60% del crudo que se maneja es pesado.
no sirve, o más bien tiene que pasar por distintas o por más procesos para poderlo utilizar o para que dé como producto final gasolinas de uso, pues ya saben, comercial. Entonces, tenemos en este caso 3 tipos de crudo: el olmeca, el istmo y el maya. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice aquí este ejemplo, nos dice, debido a las altas concentraciones de asfaltenos, que contiene el crudo maya, además de cenizas y residuos de carbón, aproximadamente el 32% de sus residuos extraídos no es útil para los fines de refinación. Es por ello que diversos organismos nacionales y extranjeros han estudiado profundamente diversas vías para el tratamiento y separación de estas fracciones. Es decir, el hecho de refinar nuestro petróleo aquí en el país es caro. Vamos a verlo. Vemos que de acuerdo al grado API, tiene un grado bastante alto. El más alto pues es el olmeca, entonces por lo tanto es un crudo pesado. Y el de grado más bajo es el maya, el cual pues a diferencia del olmeca representa, digamos, menos procesos para poder llevar a cabo o para poder obtener un producto como lo es la gasolina. Ahora bien, también mucho depende del grado de azufre que tenga la mezcla, chicos. En este caso, a pesar de que la mezcla maya o el crudo maya tenga un porcentaje de API de un 21.85% menor que el olmeca o el istmo, el porcentaje de azufre total es de un 3.7. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de su mezcla o dentro de sus compuestos, el azufre representa un porcentaje alto. Recordemos que el azufre es un compuesto que le quita, digamos, calidad, por así decirlo, al producto extraído. Sí, hay procesos en donde se hace la eliminación del azufre, pero ustedes saben que cada proceso al que se somete un petróleo en crudo indica costos, chavos. Entonces, les vuelvo a repetir, imagínense qué vamos a hacer con refinerías que no están realmente actualizadas, como las de nuestro país. Les comentaba en el caso de la de Minatitlán, que por ahí del 2010, 2012 me parece, ya fue cuando se puso en marcha ya la refinería como tal, lo que se reconfiguró, porque vaya, tenía 100 años de antigüedad. O sea, imagínense una refinería con 100 años de antigüedad y aparte, teniendo ya procesos en la actualidad, donde le pueden sacar mayor provecho o pueden, digamos, optimizar los procesos a los que se somete el producto. ¿Sí? Imagínense cuánto sería la inversión hecha para poder nosotros procesar un petróleo que a la vez de que es alto o que no es un petróleo, un crudo ligero que sirve para la producción en general de gasolinas, aparte tiene un contenido alto en azufre. Entonces realmente estamos en un dilema. Estamos en un dilema donde está la mejor mezcla es definitivamente en los Estados Unidos. Si se dan cuenta, en Estados Unidos existen, si mal no recuerdo, más de, por aquí creo debo de tener el dato, existen más de 100 refinerías en todo el país, chicos. Aquí tenemos nosotros, no recuerdo, nada me recuerdo la de que está en Salina Cruz, Minatitlán, Cadereyta, Madero, en el Istmo, son 6 probablemente. Y pues la que se está en construcción en Tabasco. Entonces, chavos, hay un camino bien complicado para la industria petrolera en nuestro país, porque también conforme hay estudios precisamente que conforme pasa el tiempo y se sigue sobreexplotando el recurso, la calidad del producto en crudo va bajando. Recordemos que es un recurso es un recurso no renovable que le tomó años, miles de años, poderse procesar naturalmente.
y que pues nos lo estamos acabando, y es como cuando nosotros preparamos un licuado o un agua en donde los asientos van haciendo más pesada la preparación. Es prácticamente, digamos, lo mismo en este caso. O sea, la calidad cada vez va bajando, por eso también la urgencia de buscar nuevas fuentes de extracción de este recurso. Chicos, de mi parte, pues por el momento y por el tiempo, pues es todo. El material completo lo tienen ustedes en Classroom para que presenten el examen a partir del sábado y hasta el domingo.